Vamos a hablar en reperfusión principalmente, o únicamente, y vamos a hablar qué hay de nuevo en las guías de la Sociedad Europea sobre el manejo del infarto, y vamos a navegar por la evidencia que avalan los cambios en las guías del 2012 al 2017. Así que va a ser muy cortito. Estas son las guías, como ya vieron, publicadas recientemente. Es muy importante que las leamos porque son realmente buenas y muy fácil de leer. Realmente son muy buenas. La verdad que la Sociedad Europea de Cardiología se distingue por eso. Se actualizaron los tiempos, como dijo el doctor Mayo, el diagnóstico de infarto es el tiempo cero, ahora lo vamos a ver. Se actualizaron algunas cuestiones con respecto a la angioplastia como estrategia de reperfusión y se actualizaron algunos ítems cuando seleccionamos los fibrinolíticos como estrategia de reperfusión, y son estos tres ítems que yo me voy a englobar. De nuevo, como dijo el doctor Mayo, el tiempo cero, cuando empieza la estrategia, el reloj de la estrategia, es cuando hacemos diagnóstico de infarto. Esto va a tener mucha discusión en los siguientes meses, luego esta resolución de la Sociedad Europea de Cardiología, pero esto es lo que proponen ellos. En ese momento que se hace el diagnóstico, obviamente que estamos pensando en infartos agudos dentro de 12 horas, ¿tá? Porque si estamos hablando de un paciente que tuvo 3 días atrás un dolor y le hago el diagnóstico de infarto ahora, eso no entra dentro de este esquema que tenemos que seguir. Así que hay que tener cuidado con esto. Tiempo de la reperfusión, si tenemos más de 120 minutos, fibrinolíticos; si tenemos menos de 120 minutos, una estrategia de angioplastia primaria. Acuérdense, 90 minutos hacia que pasamos la guía, eso es algo nuevo también. Y si hacemos los fibrinolíticos, se tienen que transferir todos los pacientes para un centro con hemodinamia. A los 10 minutos hay que dar los fibrinolíticos. Y si el paciente tuvo criterios de reperfusión, entre las 2 y 24 horas hay que hacer un cateterismo diagnóstico, según las guías europeas, ahora vamos a ver por qué. Y si no tuvo, obviamente, criterios de reperfusión, hay que hacer una angioplastia de rescate. ¿Cuáles son los tiempos que propone la Sociedad Europea de Cardiología? Como ustedes pueden ver, las primeras 12 horas es una etapa temprana del infarto, un infarto agudo, se va a llamar así, de 0 a 12 horas. Con la estrategia de reperfusión es 1A tanto para la fibrinólisis como la estrategia de angioplastia primaria. Si tenemos tiempos acordes para una angioplastia primaria, hay que ir para la angioplastia primaria. Y luego las 3 horas, acá sí que tiene más peso la angioplastia primaria y no tanto los fibrinolíticos. Cuando pasamos las 12 horas y antes las 48 horas, ya consideramos que es un infarto evolucionado. Si el paciente sigue con síntomas, inestabilidad hemodinámica o arritmias, este es 1C para reperfundir ese vaso por angioplastia, no se le dan fibrinolíticos. Y para angioplastia primaria, esto es muy interesante, que es clase 2A nivel de evidencia B, para un paciente asintomático con un infarto evolucionado antes de las 48 horas. O sea, tenemos noción que el paciente infartó hace 48 horas, todavía podemos estudiarlo y abrirle la arteria en la sala de cateterismo para ese paciente que esté estable antes de las 48 horas. Luego de las 48 horas ya sabemos que la angioplastia de rutina en el infarto, cuando se encuentra asintomático y estable, está contraindicada, así que no hay que abrir esas arterias luego de las 48 horas. Pero antes de las 48 horas, 2A para angioplastia, y antes de las 12 horas, 1A, obviamente. Como ya el doctor Núñez lo presentó, cuando evaluamos la estrategia de reperfusión con angioplastia, tenemos que pensar en la vía de acceso, radial versus femoral, el estudio Matrix que publicado en el 2015. Como ustedes pueden ver, el endpoint primario fue mejor, o sea, hubo menos incidencia de eventos con la vía radial que con la vía femoral cuando consideramos muerte, infarto y stroke. Y si le agregamos el sangrado significativo, es mucho mejor, o sea, mucho mayor la diferencia. Por lo tanto, las guías europeas lo consideran 1A. Hay que hacer los procedimientos por vía radial y no por vía femoral. Con respecto al stent que vamos a seleccionar en esta angioplastia, como el doctor Núñez ya presentó algunos datos, este estudio Examination, que es muy interesante porque nosotros utilizamos solo estos stents en Uruguay. O sea, utilizamos los stents libradores de everolimus de esta marca. O sea, este trabajo se aplica 100% a lo que tenemos acá en el Uruguay. Es porque lo que hacemos diariamente. A los 2 años no hubo diferencias en el endpoint primario, pero sí hubo diferencias en la trombosis definitiva del stent, trombosis probable y revascularización del vaso tratado, pero cuando los autores siguieron a 5 años, que por protocolo se iba a seguir el seguimiento a 5 años, hubo diferencias en el endpoint primario, fue publicado en Lancet el año pasado, así que las guías lo toman como una clase 1, nivel de evidencia A, usar stents farmacológicos en el infarto versus los stents metálicos. Se tiene que usar farmacológico, a no ser que el paciente tenga alguna contraindicación muy importante. Con respecto a la tromboaspiración, ya vimos algunos datos. En el 2014 el TASTE, en el 2015 el TOTAL. El TASTE no mostró evidencia de
mejoría de la tromboaspiración con respecto a la angioplastia síndrome de aspiración con respecto a la muerte, infarto o trombosis del stent. El total tampoco en el seguimiento. Y lo que es peor es que el total demostró este aumento en la incidencia de strokes periprocedimiento hasta los 6 meses con respecto a la trombectomía. Entonces hay que tener precaución. Si bien las guías dice que es clase 3, nivel de evidencia A, de todas maneras en el texto sugiere que se puede realizar, indicado principalmente por el intervencionista cuando hay una gran carga trombótica. Así que si bien es 3A, van a seguir viendo en los informes luego un infarto que se utilizó la tromboaspiración en algunos casos. Como ya vimos, la revaloración completa de rutina, acá hay una lluvia de trabajos, el PRAMI, el CULPIT Trial, el DANAMI 3 Primulti y el Compare Acute, son todos trabajos con revascularización completa en el infarto, se randomizaban pacientes para solo tratar la arteria culpable, o dentro del mismo acto o dentro de la misma internación, revascularizar las otras arterias no culpables. En los 4 trabajos hubo en el endpoint primario una diferencia significativa a favor de la revascularización completa, pero principalmente, como dijo el doctor Núñez, gracias a la disminución de la tasa de nueva revascularización. De todas maneras, la Guía Europea de Cardiología lo pone como una clase 2A, la revascularización completa antes del alta, tiene bastante peso, con un nivel de evidencia A, gracias a todos estos estudios randomizados que tenemos. Cuando elegimos los fibrinolíticos, y esto es algo muy interesante, los europeos, a mí al principio me costó un poco esta nomenclatura, pero dicen, estrategia de fibrinolíticos es igual a estrategia fármaco-invasiva. No es estrategia farmacológica, es estrategia fármaco-invasiva. Perdón. De nuevo, el bolo de fibrinolíticos dentro de los 10 minutos, todos los pacientes son transferidos a un centro con intervención percutánea. Si no tuvo reperfusión, va a angioplastia de rescate, y si tuvo reperfusión de rutina, entre las 2 y 24 horas. Estos estudios son viejos, no son actuales, ya se decía en el 2012 de esto, el CIAM-2, Gracia 1, Capital AMI, KERS, INAMI, Transferami, Nordistemi, que vamos a ver en la presentación siguiente. Entonces las guías europeas dicen que todos los pacientes tienen que ser trasladados para un centro que pueda hacer angioplastias, 1A, miren la clase 1, nivel de densidad A, y por otro lado, hay que hacer el cateterismo entre las 2 y 24 horas para todos los pacientes. Clase 1, nivel de evidencia A. No está muy discutido esto realmente. Con respecto a la estrategia farmacoinvasiva, y esto es interesante, es el estudio STREAM, que es el último trabajo publicado sobre esta estrategia. No hubo diferencias en el endpoint primario. Son pacientes que no se podía hacer la angioplastia dentro de la primera hora, muy precoces, dentro de las 3 horas de inicio de los síntomas. Se randomizaron a fibrinolíticos y transferir directamente a una sala de hemodinamia o para angioplastia primaria. No hubo diferencias en el endpoint primario. Pero miren ustedes, obviamente cuando damos fibrinolíticos sangran más los pacientes, sangran más. A mitad de este trabajo hubo una corrección del protocolo, a todos los pacientes le daban la dosis completa de tenecteplase, se bajó la mitad a los pacientes de 75 años o más la dosis de tenecteplase y como ustedes pueden ver, luego que corrigieron el protocolo disminuyó significativamente el sangrado intracraneano. Por lo tanto, las guías... Y esto, si bien el estudio no tenía como objetivo evaluar la dosis de tenecteplase, lo que dice es que las guías y lo toman en consideración y lo actualizaron, que los pacientes mayores de 75 años podemos dar una dosis media de fibrinolítico como clase 2 a nivel de evidencia B. En conclusión, y rápidamente para que tengan un pantallazo, esto lo trae la guía y está buenísimo que lo vean. 2012 a 2017, acceso radial 1A. Farmacológicos versus bare metal 1A, revisión completa 2A, aspiración del trombo pasó a ser 3, no estaría recomendado, y la dosis de fibrinolíticos pasó a ser la mitad. Muchas gracias.